Gloria a nuestro Dios. Damos muchas gracias a Dios, hermanos, y estamos contentos, estamos alegres, agradecidos con nuestro Dios por lo bueno que es y sigue siendo con nosotros. Estamos ya en el capítulo número 19, ya casi por terminar el libro de Revelaciones. En el verso número 1 dice la palabra de nuestro Dios, dice Juan, que está en esta parte narrando, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dice el apóstol Juan, que después de esto, nos preguntamos, ¿qué es esto? El juicio, recordemos, el juicio y caída de Babilonia, la gran ramera. Después de que es enjuiciada, después que cae, que se derrumba totalmente, después de que cae bajo llamas y fuego y gran humo que ven de lejos, llenos de terror los espectadores, dice ahora, oí una gran voz, notemos, una gran voz que provenía de una gran multitud que se encontraban, ¿dónde? En el cielo. Sin duda alguna, según nuestros contextos, es la voz de millones de ángeles que cantan, que glorifican, que exaltan el nombre de nuestro Dios. Y en estos momentos están cantando, aleluya, dice. Esta palabra tiene su origen en el hebreo y significa, o se traduce como alaben a Jehová. Entonces, esta multitud de ángeles entonan esta alabanza en donde invitan y ellos mismos cantan diciendo, alaben a Jehová, alaben a nuestro Dios. Esta palabra aparece en el Nuevo Testamento tan solamente 4 veces. Y es interesante porque aparece precisamente en este capítulo 19 de Apocalipsis las 4 veces, donde los ángeles cantan esta alabanza que trae gloria, honra a nuestro Dios. Esta alabanza que está dirigida o va dirigida exclusivamente, únicamente, ¿a quién? A nuestro Dios y a nadie más. También cantan o siguen cantando salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Cada uno de esos atributos que menciona esta multitud de ángeles en esta alabanza pertenecen a nuestro Dios, cada uno de ellos. La salvación entera, total, es de nuestro Dios y de nadie más. La salvación, Dios la planeó, Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había elegido, ¿para qué? Para salvación. Y toda la obra redentora, toda la obra salvífica que nos da vida y que nos libra de la ira, del furor de nuestro Dios, gira en torno de nuestro Dios. Dios es el autor desde la eternidad. Cristo es quien la ejecuta en esa cruz del Calvario y el Espíritu Santo es quien la pone en nuestro corazón, quien la aplica en nuestro corazón. Y cuando es aplicada en nuestro corazón, nosotros obtenemos la vida, vida en abundancia, vida eterna. Allá en Efesios capítulo 1, verso 4, dice Pablo, según nos escogió en él, ¿en quién? En Dios. Antes, dice, de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Notemos, ¿quién nos escogió? Dios. Dios nos escogió en él. Dice, antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo del cual vemos, escuchamos, palpamos, existiera, Dios ya nos había elegido, ya nos había escogido. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, dice, para que fuésemos apartados del mundo pecador
a su reino, al reino de su Hijo Cristo, al reino de la luz que es Cristo. Dice, pero también para que anduviésemos sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió el Señor. Para eso el Señor nos dio, nos regaló esa salvación que es por gracia. Para vivir vidas santificadas, vidas que glorifiquen, que exalten el nombre de nuestro Dios. Para que andemos de una manera irreprensible delante de Dios. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. ¿Y quién es el autor de la salvación? Dios. Únicamente Dios es el autor de la salvación. Toda la salvación entonces gira en torno de la voluntad y de la soberanía de quién, de nuestro Dios. Y no es por medio de ritos, no es por medio de ceremonias, no es por medio de obras, no es porque seas bueno, porque seas malo. La salvación no tiene nada que ver con eso. La salvación es un regalo. ¿De quién? De Dios mismo y de nadie más. No es de Pablo, no es de Pedro, no es de Santiago, no es de Juan. Oigan, no es de la madre de Jesús. La salvación es de Dios. Le pertenece a Dios. Sigue diciendo el apóstol Juan, porque sus juicios, en el verso 2, porque sus juicios, oigan, cada uno de ellos son muchos juicios. Cada uno de ellos, dice, son verdaderos. Y no nada más verdaderos, son justos. Y una muestra de su verdad y su justicia es el juicio contra Babilonia, la gran ramera. Esta gran ramera apenas y recibió el justo pago a sus obras, a sus acciones. Apenas recibió eso. ¿Por qué razón? Porque cada juicio de Dios que ha sido derramado sobre la tierra a través de todos los tiempos son juicios justos. Apenas es el pago justo a las personas impías. Pero recordemos que aún en medio de esos juicios que han sido derramados sobre la tierra, Dios da la oportunidad de que vengan a un arrepentimiento. Cada situación adversa que se vive en el mundo, cada sismo, cada terremoto, cada catástrofe que enfrenta al mundo, es un justo juicio de Dios, pero también es una invitación a un arrepentimiento, a que te postres, a que te humilles delante del Señor. Son verdad sus juicios, son justos. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera. Dice que ha corrompido, que ha extraviado, que ha viciado. ¿A quién? A la tierra. ¿Quién es la tierra? El mundo entero de inconversos. Ese mundo entero que los ha extraviado, que los ha llenado de vicios, que los ha seducido en su totalidad. Dice, con su fornicación, ese mundo entero que se ha prostituido, ese mundo entero que practica adulterio, ese mundo entero que practica la idolatría. Están sumidos, están extraviados. ¿En qué? En su fornicación. Y eso hace que ellos se alejen más y más y más de Dios. Aquel que practica la prostitución de alguna manera se aleja cada vez más de Dios. Aquel que practica el adulterio, justificándose con lo que quiera justificarse, se aleja más y más cada vez de Dios. En estos días que estamos viviendo, que el mundo entero honra a quién, a la muerte, a Satanás mismo. Eso se llama idolatría.
y están sumidos en esa idolatría. Y esa práctica, esa adoración a esa idolatría, perdón, los hace que ellos se alejen más y más y más de Dios. Y aunque sepan la verdad, aunque conozcan la verdad que se llama Cristo, ellos han sido seducidos. Ellos se han corrompido, ellos se han extraviado totalmente con la fornicación de esta idolatría. ¿Que viene de quién? De Babilonia. En el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué razón? Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones? El mundo entero de inconversos. Han participado, dice, han bebido, han tomado del vino del furor de su fornicación. Y como han sido partícipes de su fornicación, ellos se encuentran totalmente extraviados, se encuentran viciados, se encuentran totalmente corrompidos, sumergidos en esa fornicación. Dice, y ha vengado, dice Juan, la sangre de sus siervos, de la mano, ¿de quién? De ella. Esta gran ramera dio también muerte, recordemos en las clases pasadas, a los siervos de Dios. Aquellos siervos, aquellos mártires que prefirieron dar su vida antes de negar a Cristo. Dice, fue vengada la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y esto nos habla no de otra cosa más que sus juicios son verdad. Sus juicios son justos. Y la caída entonces del mundo inconverso, del mundo impío, del mundo seductor, del mundo perseguidor de la iglesia, fue por esta causa, por su fornicación, pero también porque dio muerte, dice, a los siervos del Dios Altísimo. Esa es la causa. Dice en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 24, y en ella se halló la sangre en Babilonia, en la gran ramera. Se halló la sangre, dice, de los profetas y de los santos, es decir, de todos los creyentes y de todos los que han sido muertos en la tierra, de todos los mártires. En ella, en Babilonia, en el mundo impío, en el mundo perseguidor, en el mundo seductor, se encontró la sangre de los mártires, de los profetas, de los santos. Dice el verso 3, otra vez dijeron, ¿quiénes dijeron? Los ángeles, la multitud de ángeles. Aleluya, alaben a Jehová. Esta multitud de ángeles están llenos de gozo, están llenos de alegría, de regocijo y alaban al Señor. ¿Por qué razón? Por la salvación del pueblo de Dios. En ellos mismos se encuentra gozo. Ellos mismos están alegres por ver a la multitud de redimidos por la sangre del Cordero y se llenan de gozo. Y cantan nuevamente y dicen aleluya, alaben al Señor. Dice, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, por la eternidad. Y este humo, recordemos, es el resultado del juicio justo y verdadero de Dios sobre ella. Este humo que sube por los siglos de los siglos es el justo pago apenas a sus obras, a sus acciones.
Este humo que sube, dice, por los siglos de los siglos, es el justo castigo por toda la eternidad sobre Babilonia, sobre la gran ramera, sobre el mundo impío, sobre el mundo inconverso, sobre el mundo perseguidor, sobre ese mundo que ha afligido y que sigue afligiendo el día de hoy a la iglesia del Señor. Dice en el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 11, dice, y el humo de su tormento sube, dice, por los siglos de los siglos. Ese humo simboliza el tormento, la condenación, el pago justo y verdadero de Dios sobre Babilonia. Y dice que sube por los siglos de los siglos, es decir, por toda la eternidad. Y sigue diciendo, y no tienen reposo, dice, de día ni de noche. Oigan, en ese lugar en donde estará, y en estos momentos está la Gran Babilonia, es un lugar de tormento en el cual no hay reposo. No tienen descanso de su tormento. Dice, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, todos los seguidores de la bestia, todos los que han caído y han participado de la fornicación de Babilonia, estarán en este lugar de tormento. Todos los que se han prostituido, todos los que viven vidas idólatras, adorando todo menos a Dios, están destinados a este lugar, lugar de tormento, por los siglos de los siglos, en donde no tendrán ni un momento siquiera de reposo. Todos, dice, los que adoran a la bestia, todos los que adoran su imagen, todos los que tienen pensamientos de acuerdo a la bestia, todos los que tienen obras de acuerdo a la bestia, su lugar es este, tormento eterno por toda la eternidad, sin ningún tipo de descanso. Por eso esta multitud de ángeles alaban el nombre del Señor. Por eso ellos con gozo, con alegría dicen, alaben a Jehová, porque sus juicios son justos, son verdaderos. Y porque el juicio derramado sobre Babilonia, dice, es ese humo que sube por los siglos de los siglos. Dice el verso 4, y los 24 ancianos, recordemos que esos 24 ancianos simbolizan a todos los creyentes por todos los tiempos, creyentes verdaderos de Jesucristo. Dice, y los 4 seres vivientes, recordemos que ellos simbolizan al mundo angélico. Dice que tanto los creyentes, la multitud de creyentes que para estos momentos ya se encuentran en la presencia del Señor, juntamente con todos, dice, los seres angélicos, se postraron, cayeron, se derrumbaron, dice, en tierra. La tierra aquí simboliza lo más bajo que puede estar una persona. Entonces ellos cayeron, se postraron, se derrumbaron, se postraron hasta lo más bajo. Y en esa condición de humillación, dice, adoraron ¿a quién? A Dios. Allí postrados, allí derribados totalmente hasta lo más bajo. Desde ese lugar adoran a Dios, dice, porque es el único que merece toda la adoración. Notemos, adoraron ¿a quién? A Dios.
a nadie más, porque solo Dios merece toda la adoración y nadie más. Es el que está sentado, dice, estaba sentado en donde, en el trono. Y ellos decían en esa adoración que rinden desde su humillación, allí derrumbados. Ellos decían, amén, así sea, alaben a Jehová. Ese amén es un así sea. Están confirmando, pero a la vez también alaban el juicio verdadero y justo sobre Babilonia. Y es motivo de gozo, hermano, porque Dios apenas da el justo pago que merece el mundo perseguidor. Porque en ellos, recordemos que dice, en ellos fue encontrado, ¿qué cosa? La sangre de los santos, la sangre de los justos. Aquellos justos que fueron maltratados, que fueron perseguidos, que fueron atribulados, que fueron afligidos por causa de su fe en Cristo. Y ahora estos multitud de redimidos, igual que seres angélicos, al ver el juicio de Babilonia, caen de rodillas, se postran totalmente en señal de humillación, de rendición total, y alaban al Señor por ese juicio que trajo sobre Babilonia. Apenas el justo pago, porque Dios es justo. Verso 5, y salió del trono, dice, una voz. ¿De quién? No se sabe. No especulemos, hermanos, porque caemos en un error. De quien sea la voz. Puede ser de algún querubín, puede ser de algún ángel. Lo que sí sabemos o podemos deducir es que sale de la presencia de Dios, quien sea. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a quién, a nuestro Dios. Qué hermosa voz, qué hermosa ordenanza, qué hermoso mandato. Esta voz ordena, esta voz manda. Alabad, dice a quién, a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero, al único Dios todopoderoso, al único Dios digno de toda honra, gloria y alabanza. Oigan, hay una ordenanza que sale de la misma presencia de Dios. ¿A qué? A que se le alabe solamente a Él. Y notemos quiénes deben de alabar a Dios. Todos sus siervos. Yo les preguntaría, ¿quiénes son sus siervos? Yo mismo les respondo, cada creyente. Cada creyente a lo largo de todos los tiempos es un siervo del Señor. Tú, al igual que yo, al igual que todos los que creemos en Jesús, somos servidores, somos siervos del Señor. Hemos sido llamados para servir, porque ejemplo tenemos de Jesús. Dice, y los que teméis, es decir, todo verdadero creyente nuevamente, es aquel que vive una vida con temor, con temblor, con reverencia a Dios. Dice, así pequeños. Esta palabra se traduce como pequeño en tamaño, cantidad, número o conocimiento. Dice, así pequeños. Podemos decir de tamaño o de conocimiento también. A lo mejor sepas mucho de la palabra de Dios. A lo mejor seas un neófito apenas.
sea cual sea, está llamado ¿a qué? A alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, digno de toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Sea que conozcas mucho, o sea que no conozcas mucho de Él. Si eres un creyente verdadero, un creyente genuino, ven, póstrate, cae de rodillas delante de Él en adoración y sírvele con todas tus fuerzas, sírvele con todo lo que tengas, porque para eso has sido llamado, para servir al Señor. Todo creyente, entonces, todo verdadero redimido, todo redimido del Señor está o ha sido llamado para alabar, para glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque goza ¿de qué? De la salvación que Dios le ha dado. ¿Cómo no caer de rodillas, hermanos? ¿Cómo no rendir nuestra vida en adoración al Señor? Si Él nos ha dado su salvación, Él nos ha rescatado de esa, dice Pedro, de esa vana manera de vivir, el Señor nos ha rescatado. Del reino de las tinieblas, el Señor nos ha rescatado. ¿Cómo no caer en adoración? ¿Cómo no caer postrado, humillado, totalmente hasta lo más bajo? Delante de aquel que no escatimó ni la vida de su único hijo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? Además que es un mandato, podemos ver, es una ordenanza, es un mandamiento que viene ¿de dónde? De Dios mismo, del mismo trono de Dios. A que le adore todo siervo. Y si tú eres un siervo del Señor, si tú eres un creyente del Señor, si vives una vida con reverencia y temor delante de Dios, cae de rodillas en señal de adoración, en señal de rendición total delante de Dios. Y oí, dice, como la voz de una gran multitud. Notemos, gran multitud. Como el estruendo, dice, de muchas aguas. Y como la voz de grandes truenos. Ahora es la voz, podemos deducir que esa gran multitud de la cual proviene esta voz, podemos deducir que es la multitud de ángeles y redimidos ahora juntos alabando y glorificando a nuestro Dios. Dicen en el capítulo 14, el verso 2 del mismo Apocalipsis, dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí, dice, era como de arpistas, como de cantantes que tocaban sus arpas, adorando, alabando el nombre de nuestro Dios. Y Juan escucha esta voz, dice, de esta gran multitud, ahora de redimidos, juntamente con seres angélicos, juntos cantando, juntos adorando, juntos alabando, y en esa alabanza decían, aleluya, alaben a Jehová, nuevamente dicen, alaben a Jehová por cuarta vez, porque el Señor, nuestro Dios, notemos, nuestro Dios, el Dios de cada redimido, el Dios de cada creyente verdadero, dice, todopoderoso
reina, gobierna. A lo mejor pensemos o nos preguntemos, ¿anteriormente no reinaba? Sí, Dios ha reinado por siempre sobre su creación, sobre todo el universo. Pero ahora en esos momentos se ha revelado con todo su poder y con toda su gloria. Para estos momentos ya no hay anticristo. Para estos momentos no hay Satanás. Para estos momentos solamente existe Dios, el Cordero y los redimidos. Y se aproxima un gran evento. Dice el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, honra, alabanza. Surgen dos preguntas. ¿A quién? A Dios, porque es el único que merece toda la gloria, honra y alabanza. ¿Quiénes se deben de gozar? ¿Quiénes se deben de alegrar? ¿Y quiénes deben de darle gloria a Dios? Los redimidos. Y hay un porqué, dice, porque han llegado. Por eso debes de gozarte, por eso debes de alegrarte, por eso debes darle la gloria a Dios. Dice, porque han llegado, ¿qué cosa? Las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia. Dice, su esposa se ha preparado. ¿Para qué? Para este evento, para esta boda. La iglesia del Señor, dice, se ha preparado. Cabe una pregunta aquí. ¿Realmente, como parte de la iglesia del Señor, vivo vidas en preparación o vidas preparadas para este evento? Cada quien podrá contestar o darse la respuesta muy personal. En el Nuevo Testamento se presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Pablo allá en 2 de Corintios capítulo 11, verso 2, dice, porque os celo o cuido, dice, con celo de Dios, pues os he desposado. Esta palabra desposado se traduce como comprometer, pues os he comprometido, pero también dar en matrimonio, pues he dado en matrimonio con un solo esposo. ¿A quién? A la iglesia. Dice, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Entonces, la iglesia del Señor está desposada con Cristo. La iglesia del Señor está comprometida con quién? Con su esposo que es Cristo. La iglesia del Señor ha sido dada en matrimonio a quién? A su esposo que es Cristo. Ahora, esto es un cuadro simbólico, pero la iglesia es la esposa entonces. ¿De quién? Del Cordero. Ahora, para que podamos entender un poquito más, dice Hendrickson en su comentario que en las bodas hebreas, en las bodas de los judíos, se acostumbraba siempre a pagar un dote por la esposa.
un dote ya sea en especie o en dinero. Y recordemos que Jacob trabajó 7 años por la primera o por su esposa que él quería, y cuando le dan a Lea, la más delicada, trabaja otros 7 años más como parte de ese dote o como pago de ese dote. Era una costumbre de los judíos, hebreas, dar un dote por la esposa. Ahora, Cristo pagó por su esposa y pagó en esa cruz del Calvario a través de ese sacrificio que él hizo en esa cruz. Él pagó el precio de ese dote que se le exigía a quien, a la esposa, al esposo, perdón, por la esposa. Él pagó ese dote en esa cruz. Él pagó ese precio. Oigan, un precio demasiado alto, un precio de sangre, un precio de muerte, un precio de maltrato, un precio de burla, de escarnio. Jesús pagó ese precio por cada redimido, por cada creyente. Jesús pagó ese precio. Jesús pagó ese precio por mí y por cada uno de nosotros. En esas bodas también se acostumbraba un tiempo de separación antes de la boda. Este tiempo fue entre su ascensión y su segunda venida. Ahora, durante este tiempo de separación del esposo con la esposa, su amada, dice Juan, su amada esposa se ha preparado. Es decir, vive una vida de tal manera que agrada al esposo. Una vida que está esperando, que está anhelando con todo su ser a que su esposo vuelva y que vuelva pronto. Y este evento, cada creyente verdadero lo va a presenciar. Por eso es que esta voz dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, dice. ¿Por qué razón? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, dice, se ha preparado. Verso 8 dice, y a ella, ¿quién es ella? La esposa, la iglesia. Se le ha concedido, se le ha confiado. Oiga, por la pura, soberana gracia de Dios. No es por otra cosa. La gracia de Dios. Que se vista, dice, de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta esposa, hermanos, antes de venir o antes de conocer a su esposo, vestía de ropas sucias, de ropas inmundas por causa del pecado. Pero un día, por pura gracia de Dios, por pura misericordia de Dios, cambió sus ropas inmundas, atestadas de pecados, la cambió por pura gracia, por pura misericordia. Y la cambió, dice Juan, por lino fino, limpio y resplandeciente. Y ese resplandor, esa limpieza, es obra de la sangre de Cristo en esa cruz del Calvario.
¿Cómo no caer de rodillas, hermanos? ¿Cómo no adorar a nuestro Señor? Si es por pura gracia. Un día todos estábamos llenos de inmundicia. Estábamos atestados de pecado, de suciedad. Pero a Dios le plació un día rescatarte, redimirte, sacarte de esa condición que te encontrabas, que me encontraba. Y te lavó en esa sangre de su Hijo y te vistió de ropas resplandecientes, de ropas limpias. Y no nada más eso, de ropas finas. ¿Por qué? Por pura gracia. ¿Te lo merecías? Créeme que no. Pura gracia, pura misericordia. Por eso caigamos, hermanos, de rodillas siempre, con toda humildad hasta lo más bajo y allí, en lo más bajo, digámosle, Señor, te adoro, Señor. Te alabo, Señor. Porque, Señor, fue porque tú quisiste que me rescataste. Porque mi pago, Señor, era un pago triste, lamentable, doloroso, y era un pago eterno en esa condición. Pero hoy, gracias a ti, Señor, estoy convidado a estas bodas con el Cordero. Gracias a ti he cambiado mis vestiduras sucias, malolientes, por vestiduras limpias, resplandecientes. Dice Juan, porque el lino fino es las acciones, las obras de quien justas de los santos. Y tal vez tú te preguntes, ¿cuáles obras? Pablo dice que aquellas que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, esas obras. Oigan, dando comida, sustento al hambriento, aunque sea tu enemigo, dando agua al sediento, visitando a los enfermos, visitando a aquellas personas que necesitan tal vez de una palabra de consuelo. Esas son las obras, esas son las acciones justas, necesarias, que dan evidencia de que tú eres un santo, de que tú eres un redimido, que dan evidencia que portas verdaderamente esas vestiduras de lino fino, resplandecientes. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, afortunados, dichosos, felices. ¿Quiénes? Los que son llamados, dice. Los que en su momento obtuvieron ese llamado y se rindieron totalmente a los pies del Señor. Son bienaventurados. Los que son llamados, dice, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los llamados? La iglesia que se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Ellos son los llamados.
En estos momentos los que están en la presencia de Dios, la iglesia entera, el creyente entero, la multitud, pero también cada creyente verdadero que vive todavía en esta dispensación actual. Creyentes que se postran delante de la presencia de Dios en adoración y servicio. Cada creyente que se postra, que cae de rodillas en humillación delante de Dios y desde allí le alaba, le glorifica, le exalta, le sirve, rinde su vida entera, dice este ángel, son bienaventurados. Y me dijo, ¿quién? El ángel. Estas son palabras verdaderas. ¿De quién? De Dios. Todo lo que Dios ha revelado en su palabra es infalible. No falla. No hay error. No hay equivocación. Y como esta palabra entonces es verdadera porque viene de Dios, oigan, cada creyente, al igual que nosotros, estaremos en esa cena que son las bodas del Cordero. Alégrate, hermano. Regocíjate entonces. Alábale, glorifícale, sírvele. Exalta su nombre, proclama su nombre por todas las naciones. Dile al mundo entero que Cristo es el único que puede librarlos de la ira, del juicio final. Y solamente en Cristo, solamente Dios es el autor de esta salvación, la cual nosotros gozamos hoy en día. Y tenemos la seguridad plena, la certeza de que nosotros somos esos llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque su palabra dice es verdadera. Porque Dios lo está expresando, porque Dios lo está revelando, porque su palabra no falla, su palabra no se equivoca. Yo me postré, dice, caí a sus pies para adorarle, dice. ¿Quién? Juan. Cayó, dice, a los pies de quién? Del ángel. Y me dijo, ¿quién? El ángel. Mira, no lo hagas. Ahora, podemos hacer un alto y podemos pensar por qué el apóstol Juan, siendo discípulo de Jesús, siendo testigo de las maravillas, milagros, prodigios de Jesús y de las enseñanzas de Jesús, conociendo a Jesús, no sé qué más podemos agregarle. ¿Cómo él va a caer a los pies del ángel para adorarle? Dice. Y podemos hacernos mil preguntas. Pero aquí lo verdaderamente importante es lo que dice el ángel. Porque vamos a verlo en capítulos más adelante, que nuevamente se repite lo mismo. Dice, mira, le dice a Juan, no lo hagas. Es el mismo ángel quien le prohíbe a quien, a Juan, que le adore. Y da la razón, dice, yo soy consiervo, soy servidor del mismo amo, del mismo Señor que tú sirves. Soy consiervo también, dice, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, que conservan, que guardan, que tienen el testimonio de Jesús. Soy consiervo también de tus hermanos. Dice, y de tus hermanos que retienen, que conservan, que guardan el testimonio de Jesús. Dice, adora. ¿A quién? A Dios.
Porque el testimonio de Jesús, dice, es el espíritu de la profecía. Es decir, la palabra revelada de Dios es el testimonio de Jesús. Y esta palabra en ninguna manera, en ninguna parte nos enseña que debemos de adorar a alguien más, sino solamente ¿a quién? A Dios. Y toda su palabra nos enseña que debemos rendir nuestra vida en total y completa adoración. ¿A quién? A nuestro Dios. Por eso ese ángel se lo prohíbe. Aunque ya para esos tiempos había sectas que adoraban a los ángeles, y Juan también lo sabía. Hay una prohibición. Y esa prohibición, hermanos, también está hoy en día presente. Y esa prohibición estará siempre presente. Y el verdadero creyente, perdón, rinde culto, rinde adoración solamente a Dios. Termino con este pasaje. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién debemos de adorar? A nuestro Dios. Única y exclusivamente. Toda la honra, gloria, alabanza por los siglos de los siglos le pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Y todo nuestro servicio también debe ir dirigido ¿a quién? A nuestro Dios. Porque Él es el único Dios vivo y verdadero, el único Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. El único Dios poderoso de quien ha salido esa salvación que nos ha regalado, que nos ha dado por pura gracia, por pura misericordia. Por eso, hermanos, rindamos nuestra vida total y completa a nuestro Dios y sirvámosle con todo nuestro corazón, con todo gozo, con toda alegría, con todo regocijo, porque cada uno de nosotros, como creyentes verdaderos, hemos sido invitados, hemos sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estas son palabras, dice, verdaderas. ¿De quién? De nuestro Dios. Adoremos a nuestro Dios, hermanos. Alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Ahorita que tenemos fuerzas, hagámoslo. Ahorita que podemos servirle y llevar un mensaje tal vez a alguien más, hagámoslo. Porque un día ya no lo vamos a hacer aquí. Un día lo vamos a hacer allá en la eternidad. Y va a ser por siempre, jamás. Dios les bendiga, hermanos. Amén.